بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا برنامج فيه وحضرها وعن ويقول بعد كسودينو كرسن تي في ما أنت أنا وحنا كوري سنتونا إلى ورية أو فنان أو حلبور بدن له وكرتون موسى عبد الله كرتون كسر هو البرنامج كا وحضرها كرسن تي في عند ديو فرعات بما حسنتها عادي أتبدو ما حسنتها وراك وراك عليه ها كرتون ها وانا اوغاhay inaad tahay inaan wariyaa هاي oo aad barnaamij sameysay muddo aad ku soo jirtay saxaafadda saxaafadda ma hiba mise waa mise wad barat كل صحافة واحدة برتون هبدنا ويكون شرطايو qofka hadaan hibo lahayn inuu hadlo ama inuu umada wax soo bandhigo ma sameyn karo sama horta su'aalaha aad dadka weydiisid maxaa kugu yaabadnaa dad nooceeya baa kugu yaabadnaa su'aalaha ay ku weydiiyeen iyo muxuu ahaaye oo aad la yaabtay qosol laxdin aad la yaabtay marra kul Soomaalideena 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 waxaan la yaabay xasuusaa waxaan la yaabay su'aalaha igu yaabka badnaa waxay ahaayeen su'aalaha qof warqad ku keenay ku oranaya markaad interview ka qaadaysid qabiilkayga soo hadal qabiilka yani ha ka hadlin laakiin qabiilka i weydii saan u ataago laakiin qabiilka hay weydiinin soo qortay marka waxaan siri qofkan qabiilkan muxuu soo qortay yiri qabiilka hay weydii laakiin qabiilka hay weydiinin صح وحروا قبيل كانوا بالله كرف كان إنه متقناه وكيس إننا نقول برا marka waxyaabo ugu horeeyay iga yaabiyo waxay ahayd Soomaalida si qabiilku u aaminsan absolutely sawiyan muxuu ahaa barnaamijka markaan ka tagno xagga wareennimada waxaa jira imika social media u batay maxaad isleedahay waxaa jira in ay Soomaalidu ay center yeelato warka laga qaato oo imika isku dhex yaaceen يعني هي محارم رمبا ما بينبا waxbaa saa u dhex socda deemay wax sheegay media ilaa Facebook ilaa waxyaabaha soo dhaba soo baxay ilaa intaas su'aaladood bal isticmaalay TV-yadii website-yadii marka war baa jira been abuura iyo baa jira maxaa isku dir baa jira fara badan waxaa jira maxnad badan oo umadeena haysata oo jahwareer baa jira oo xagga saxaafadda umadeena masaakiin weeyaan oo marba qaar bay raacayaan xagga soo didayaan anaga soo didayaan ساساري كاسو ولا قادنا على ساسار لي مركز سيبا arrimaha loo xakameyn kara hadda isleedahay admin si loo xakameyn kara sideeba rugta saxda loo heli kara hadalka saxda loo heli kara horta waxay la tahay qofku inuu in fara badan waxaan ku dhex jiro farxo uu ku dawaqo mooyaane ma way arkay dad intooda badan ma way arkayaan inay runtii iyo kala saaraan iyo saxdiina aad bay uga adagtay way dad fara badan waxaad aragtay wixii aynu inagu 2000 malaha iyo 2001 iyo 2002 iyo waxyaabihii aynu arkaynay waxaas aynu bariga baranay malaha islaam waxaas waa khalad waxaas waa sax dad maanta aaminsan oo aan sawir ma meel soo dhigay kurta qofka laga soo jaraya intiisa dambe ma laha waa sport intana waa ka shaqo laba qof la isu keenaya majority ku say u badan yahay way aaminayaan waxa ku leeyihiin والله هو سوير كي هبل قرمو برجع ياش وصلنا سبورت كحاجة وصلنا نقط أما كرتي دي وحيان سلاهين مركاين حياة فربنا واحد شرد دتك وقت دار وقاعدين يسوق أنت برانا يا واحد كودي مركز عيد معنست يا مركز ها عيد معنست عيد روح تعالى وحيجي عيد mooyada markaan yara cunayana ma ooyay laakiin intaan garaadsaday ma ciid maxay soo kuma dhalan Hindiya asarkaaguna waa Pakistan soo jeeday soo haad iiga soo kuma dhalan Hindiya Pakistan asarkaaga soo jeeday soo ma Hindiya kuma dhalan Pakistan kama soo jeeday asarkayga soo maxaa kugu dhacay warqada dii walaal
warqaday ku qoran tahay kaltuun cabdillaahi muuse oo ku laatay hindiya gaar ahaan magaalada new delhi asal ahaanna kasoo jeedaa bakistan calashaan lahore baan ku qoran inta saas miya yaa soo qoray warqadda waa soo qoray caynka ma tahay yes or no madaa qoray no oh yes maya maya waaye markaad walacdid dee dhawashada gartay markaad walacdid cuntaa dhuxusha ya maxaa tiri dhuxusha may ma cuno dee haddaa soomaalid ma tidi ciidana ma cuntid dhuxushana ma cuntid because maana dhuxulka helaba ma joogay xagan dhuxushka cunaa okay waa saa ya waa saa inta cuntana iska dayan wallah markaad yarada waxaad ahayd qalqaalido dhagax tuurmin waxaad wanka qaataysa dadka loo daqro oo yani markaad yare 5 jir 6 jir waxa yani inta qof daqartay lagu leeyahay soo jirto arta ya waxa kugu soo yiri ku soo qoray warqadan bay wax lagu qoran yihiin ha iyo ma yadhe midun markaan yaraa ha hee markaan yaraa dadka shii jirtay xaafadaha gow markaa wanka adaa yani tartankii dhagax tuurka adaa wanka qaataan markii yani laysu keenay oo lagaa beebeystay saa awgeed baa la yidhi maya waxaas ma jiraan inta weyn la geeyay meel aan dhagaxba lahayn may ya waxaas ma jiraan weligay xitaa shimbir maan markaasaad yurub timi meel aan dhagaxba lahayn dhagax yurub lagama helay yani saa awgeed baa yani may dawladdii waddankaas ku raacday in waxaas wuxuu kama jiraan faaraxo baashay naga hubi warqadda ya warqadda naga hubi waxa aan ku weydiiyey madaxweynaha Zambia ma ilmaabtu adin ka daro dibi dhal bayan jirta islaanti maxaa tiri Zambia madaxweynaha Zambia kaltuun cabdillaahi kaltuun muuse cabdillaahi way ilmaabtiyihiin madaxweynaha Zambia isagoo waxaa dhashay kamana tutuja cabdillaahi ilmaabtaas maya maxaa Zambia sukaya keenay annaga tiro may manihin dee wax walba waad dafiraysaa laakiin warqadan waxaa soo dee wax kasta waad dafirtay dee siduu interviewgaaga u fiicnaa caadi ugu socday bad qabaatay waxaad ciidda ma markaad ciidda ma cuni jirin markaan yaraa oo luxul maad cuni jirin daa interviewga habboonaa wanaagsananayo naga qaad oo naga daa waxaanu si fiican noo horeyso saad si fiican ugu horeyso bad qabaatay maatuma tiidin ya ومدحونا سامي المعتمدين من هنا ما من هنا ما اوكي قدر الحتال سي يا ابوك هذا waa TV waalane aygo waa TV waa kaale wax weydii oo kaale wada hadii khabartu way socotaa kaarde way socotaa waa live live ku jirtaa waxa ku dhiman lacag live ku jirtaa soodigi ma hadamiye iska tagay kacay la ilaaha hala kacday waa in qof waxa ku dhiman lacag ku jirtaa hayo ku taaganaato waa lagu toobay oo maxaa u kacday adigu hadda leef ku jirnay soodigiis ka kacay qadarka itaan mar kasta waan kacaan yani wax ku barnaamij ku jirtaa qadarka itaan in Soomaaliya qadar haysiisa qadarka itaan adigu ma iska marmarsanaysaa adigu adoo oo waa la duubay marka waa lacag ku jirtaa ya okay hal gudbo iska daa waa muxuu ahaa waxaan ku weydiiyey waxaa la yidhi jadwalkaaga oo dhan saas aad u qortaa oo warqad baa guriga ku tala wey jadwal ah oo berito waxaan cunayaa macaroni qadada bariis cashada kalluun iyo sabaa waxna yani wad wada qortay wax alla yaa soo sheegay waxa marka caanka caanaha xilliga cabay
xilligan salad baan cunaya yee waxay soo sheegay adigu inta miyaad garanayn adigu yaa waxaa adigu waxaan yaa jawalka iyo gurigeyga iyo arrimahayga waxaan qoranayay waxyaabaha iyo waxa yaa iga soo warramo soo sheegay adigu waxaan warqadan xusuustaadu miya yaa waxda usbuuca soo socda waxaan cuni doonaa caynka xun baa la iska cunaayo muxuu ahaa ama ismada way xafidaan adiga may waxaas waxba kama jiraane waxaan yaa kusoo qoray okay way taan wada waxa la waxa odaga waa nin taajira oo marba wadan u duula marba meel u duula marba meel u duula adna inta tiga soo jir inta aan ku raaco odaga naftada ka qabatay maxaad ka raacaysaa ma isku taabtada odayay ma jirta yani nin taajira ku qabaa leeydi oo safar badan marka meel kasta u raacda markuu diyaar raacba anna soo jir hadii kala buuq bul ana mad kula isku joogto waxaan ku weydiiyey aan raacay maba xume laakiin se odayba horta ma haysataa ma jiraay ma hore weydiis ta odayba ma haysta waxaan raacaya ma jimba maxaad soo qortay xagga keenta odayba ma haysta waran odayba ma halka ugu qalad warmiya iyada hayn waryaa halka waa qalade waa yaro waxaan ku soo qoray تفضل هلا حاول ها سمعت أكين ها وين ورثت هاي ما ورثت يا سنة دوا بس ها تمية ده مريس كمان مرسيس وي وأركع قلبك كسر وي واحد موتيني سيف عمي مرسيس يا ها ما أنت ليش شفت كرتون ها barnaamijka sida kale u fiicnaa laakiin gabadha ayaa meesha uu kula soo baxday oo wax ismarmarisay may dhib ma laha intaa marka dambe ku celinta laga jaraya wala waxay lahayn ya qoryaa baa maxaa kaas yaa wasoodigii lahaa layfin ku jirna waa maxay telefoonkaada igu xamanaysaa aan fadhiya fadhiya way dadka daawanayay hantaada waa cayn kale waa dadka daawanayay maxaa xagee dadka daawanayay la socdo waa super si fiican yani ayay u fadhiday waxay khalad ahaa intii yareeyay ay intii aad ugu washay ayay soo sheegeen waa waxaan ajaayibe waxaan ku weydiiyey heestii aad qaaday ugu dambeysay ya bal walaal xasuusi heesta heestii macaanid maxaa ka rabtay qaaday ugu dambeysay mana xasuusto waxay ma heestii ma xasuusnaynba maxaan xasuustaa adigii oo maskaxdii dhinaca kale iga rogayo maanta oo dhan waad maqlay meel fog baan ku yidhi may muxuu ahaa kaltuun muuse fanaanadina qaaliga waryaheena qaaliga walba karsan tv ka tirsan kusoo dhaweynaa programka heestii aad qaaday ugu dambeysay ama tii ugu horeysay ama tii ugu dhexeysay ya bal noo qaataad ama qaar soo wadid qaaran soo wado iyo adigu qaar maysa wadaa ya anigu tii baa ugu dambeysay maxaa yareedii aan ugu dambeysay aan sameeyey ya tii dee hoose yar tii yaryaro wadwad maye wadwad liqliq tii inanka sameeyey naxnax waliba halkan baan ka cadaynaya wala inankii waan hambaliyeynayaa cumar baa la yihahdaa maalintaas weynu muxuaha si deg deg u ahaa marka baddaasuna bad jirta weeyaan oo ay soomaalida isticmaasho weeyaan oo laba dhac baa la labaale ereyada labada laba dhac soo artagna markaas taasoo kale mid lamida ma samaysa adigu may taasoo kale mid lamid aadankaa sugaya xagga ereyada laba dhaca ereyada laba dhaca dee aadankaa sugaya adaabwaankiiya soo maha inaad ii dhibtid soo maaha soo maha adankaagan fadhiya waxaan ku weydiiyey weliba ta waxaan rabaa aad gabayga ka tirsaad leedahay liqliq dabeetana ku naxnaax taa ka samey waxaan ku wiri waxaan ku wiri hantida ummadeena liqliq hantida ummadeena cuncun baastana ku iibsoo liqliq hadhowna cadaabta galgal diyaarad aan lahayna kor
dhul aanad lahayna tag tag dalkooda amaanoo wadwad sawira iskaga qaado dirta wallahi way dhacdaa soo maaha way dhacdaa ha waxaan ku uri soomaalida soo dhex marmar dabeetana wanaaga tus caruurta iskuulka qorqor dadkaaga tacliinta barbar dabeeta u seexo jirjir soo artay maaha markaas dee qofku haddii uu waddan aanu lahayn imika dadka waddan aan lahayn bay joogaan imika diyaarada aan lahayn bay iska korkoraan raacayaan muhiimada soo ibsadaan iyagu ay leeyihin dhul aanu lahayn buu iska tegtegayaa sidana kusoo fanfaanaya iska tagtagaya iskusoo faanfaan sawiro kusoo dirdiraya ciyaalkii u diraya mase iyaguna soo jabayaan markaataas caqli waxaan ku uri sugaa aad lahayna qorqor heesaanad lahayna xadxad dabeetana kufa annagana noogu faano bakbak ya heestaa sameeyey walba lakala xaday mugta ya markaas halkaas waxaan ugu talagalay in adiga kaaga yar maxuaha kaana siiyo marka dee heestii muxuu ahaa kugu dambeysay maxaad uga ilhaaweyba heestii ugu dambeysay naxdintii bal xasuuso ma heestii ugu dambeysay waxay ahayd beelo tahay haddaa nafta ku xayiray soo ma ahayn ya soo saa ma ahayn daawud sidee nafta ku xayira samayn miya wal haddaa nafta ku xayiray keligaa ku xusi jiray maanta ba kaa xoroobo dee taasay ahayd laakiin se maxay tahay heestaa dadku way jiidjiidaan oo siyaabo fara badan bay u jiidjiidaan oo maaha hees maxay tahay waa hees yara calaacala abwaankaa samey abwaankaa sameyey laakiin hees kale oo waxaan aada u jecelahay la yirahdo doodli marka maxay noo saarido waxaa kamid haddaan doodli ku yara diranahay madloobini daawadii tahay doqanigu jira ku diyaar noqoy kuma diidini waan ku durbiday waad deeqdo doqanigu jira heestaas waxa weeyaan heestaas waxaa la heestaa abwaan la yiraahdo maxamed saalax maare maasha allah maare yare waan waxaan barinaya wallah oo degan boorame maasha allah wargeeda wuxuu degan yahay dee af soomaaliga asalkaabuu kasoo ilaa inaga awaanadan Europe jooga marba yar English waxbay noqonaysa kale noqon laakiin waa fresh Soomaa waa sugan fresh oo ka timi waddanka waa sugan fresh haddaan doodli ku yara diranahay haddaan doodli ku yara diranahay madloobini daawadii tahay doqanigu jira ku diyaar noqoy kuma diidini waa ku durbiday عليك وهذه تغدو دونتن كوكو حيلي عمير كيغونا عددك كاكشعيل عليك ها صح والله عاد ما والله اريد هذه اريد يصحين انه ابوان سو سمي لعن في عم باكو دعيا هيس في عم نقونيسا قفكا توميا و si fiican buu tumaya absolutely qofka qaadaya si fiican buu qaadaya laakiin hadday tahay dadka qaar ma fahansanayaan haddii abwaan soo sameeyey abwaan jacbura abwaan bocboc hadduu soo sameeyo oo isku walaaqo laxamiistii baa yaabayo miisiga baa xitaa yaabayo halkaas laakiin hadday ereyadu ay wax wallahi qaar badan baa fahansanaya inaan ka faa'iidaysto ma fiican haddii ereyga aan abwaan samayn marka hore heestu laxamanta imika eeg kasoo qaad muxuu ahaa hibay heemaal qurxoon hal daawo eg heega roob sidii hawdiya danood intuu maygii habsaday meeraali uu helo dhirtii hamashowdayoo hoobaantii bislaatayoo hay haatiyo meelo kore qaabkaanu samaynaya waa qaab miisig dhacaya wey hadda marka la qorayo kaada marka la qorayo marka laxanka la saaran waxay noqonaysaa muxuu yidhi haddaan bari ina qalayn haddaan bogaxina fantayn beelaha agaheena yaalla haddaynaan buro ku noqon tukii baa la caddaa bulshooy adiga ay boqoraday adaa bil waa laxan bay leedahay yani marka la samaynayo badeedina wala helaya waxay noqonaysaa dabada dhaantu
بدي يعني بدي ها وحنا ولا كلام ها bulshay aad iyo baqraday abeerkay adoo maas weeyaan marka qaabkii dhaantada u dhacay adaa waday wadnaha adiga barkaday yaan oran karaa mogtaya hiboyhe maal qurxoon saasa lagu heesi karaa marka laakiin haddii abwaan qooto uu soo qoro ama buuc soo qoro oo beenbeeni wuxuu oranayaa inay yahay jacayl baa juujaata tiiji isoo jaaxo inay jacayl baa aniga jaangowracanayo jibisna ii qaaday beriyo haddii laxankiiba kala waala ma dhacayso yani xitaa in isku dhaqana waxaa rilkiis ama rayn baa la rayn ya sax oo qaab dhacmeedka dee u yaqaana marka fanaanin badan baa iska laqay mid loo keenay jaanjaaman oo qaatay oo iska qaaday inay yahay jacayl baa jaan ma noqde inay jacayl baa jaan ma noqde marka wax baa isku toosan noqonay markaas imanka waxaan caynka u keenay inankan erayadan boroma kasoo diray waana salaamaya waana hambalinaya dadka reer boromana waan salaamaya iyo guud ahaan ummadda Soomaaliya meel kasta ay joogaan may aad iyo aad baan salaamaya aniguna maxamed waa hees fiican oo mala fiican leh iyo heesa kale waliba ii dhiibo aan wali faarax soo saaray hees kale ii dhiibeen wuxuu ku leeyahay jacaylkii xeerarkiis adoon garanayn xilkiis adoon gudi karin xaqiis bal hadda eeg ya xadin qalbiyada haweenka haye baleeg waxaas hadday sugaan waa tahabdhaca leh qaabka dhacaasa way muxuu ahaa waxa aan ku weydiiyey dumarka waad ku boodaabalay ya timaha ku booda waxaa tahay cubsato marba ayaan ka qoran ma hubtaa kartoon muuse oo maalin dagaal u taagan oo 5 iyo 8 naagood bay ku booday go 20 toota may waa been waxaas 20 shawal bush 20 waxay kaga booday Edmonton hayaay 20 waxay kaga booday Holloway war waxaas waa waliga ma high speed kaga booday adigu ciidan baad intee qof baad adigu ciidankii waxaan ahay jamhuuriyadda ya bale ciidankii jamhuuriyadda ana magaalada dhex wareegay hormay waxaan waa been qofku waxaan ku soo qoray wallahi aad buu ila dagaalamay ma karnay waxaan soo qoray oo cid bal lama dagaalantid ya maya waligay bisad bismaan aan layn maahe bisad bismaan aan layn bismillah ya waxa guriga mas baa ku jooga marba beentiyo la farsameeyo guriga mas baa ku jooga masa mas yaro dala maxaa maska ii keenay bisad la haystay waa rabaayada maya aan waxba cunin laakiin xaasha mas ma warqadan naga tuuro guriga mas warqadan waxa ku qoran oo dhan waa been mas ma abguri ku jirta abguri waa maxay abguri waa maxay mas'agri abguri ma mas'agri ma abguri leeyahay abguri kale mas'agri waa kuwa ugu halisaysan masaska abguri ma leeyahay ay abguri ku jirta aya oo maxaa markaan nooleysiyay baraha dhiman lahayn inaan cunay rabaayada diyaad soo ya rabaayada maya rabaayad ma gasho gurigaas abguri ma gala rabaayad abguri ma garanaysa ya abguri ma garanaysa توا أبيسات كسيح سما أبيسات كسيح كسيح أبيسات مقشة وشو ده أبيسات ليه مقشة أوكي وحاس أذوق بنتي كورن إن بنتي يتصفر سميس كورن وأنتوا نقوم بنوريرني سايد ورقة بين عندها أنا قاعد عايزاي وهي بنتي محيتها كورن كوتمي كاسة دعوتي ماشي خدي تي بنتي ما لو تيجي تبيتي ميو يضرب فاتسنو isku booqsan yarti beenta loo jiray haye tabad waxay walaalo inuu qaati meel ka taagan beenta anigu waxa la sheegaa wax macquul wax lagu kala qaato de waa tan sheegay sidoo kale ma yar bay sheegay hadaada waxay tiri laakiin beenta lafteedii ayaa idinka yaabtay marka magac kale iyo bixiyo oo Soomaaliya waxa isku wareegaysan been ma aniga bay tiri aniga وانت كجورية تقول كل حتى لو حيت ميرتي حنتا هاي وحيتري ولا الصومالي هيك قبو حنتي بيتني هاي يقول فدي وايو وحنا يقول تلاقي بيتي من قفل دقاقو
in la xanto laga daba hadlo dee annagii baad laakiin wuxuu adoo toosa adoo annagu oo fadhina TV ayaa muxuu ahaay lagu xamanaya ha waa waxaa saad ku leeyahay laga guur waa saasaan ku xamaynaa ma laga guuri kartaa yarkii dagaalka yimaada haya kiyara dagaal ayaa yimi wuxuu anigu nuclear iyo wax doonayaan isku qarxiyo oo South Korea iyo isku baabi'iyo iyo muxuu ayaa oo ama Kosovo isku sii diro ama Kashmir isku sii diro ayay ma laga soo haday wadankii Soomaaliya baa nahay dagaal oo soo cara war dagaal North Korea wax sheegay mise kaale annaga ku hayna dagaal halise kaasaan soo cararay halkaas ka soo cararay waxaan soo dhaafay North Korea waxaan soo dhaafay Kosovo Kashmir ka soo wareegaya waxaan ka soo wareegaya muxuu ahaa South Sudan halkaasaan soo maraya waxaan soo maraya Sierra Leone way mushkiladii oo dhan soo dhaafaya marka imaado mid waa faraxsan mid dagaalka hay waa laba yaro kan ma abtaganahay iyo ku yar shaqay walba ki waa laba yaro shaar firqaan Soomaaliya war ma hayso lukuysay dagaalka war ma labadina yar jiraanka waxaan ka mid lugna yar iyo waxaan doonay 2 milyan dhintaan hay dagaalkiiba la iga dacwaday Soomaaliya taasuna taasay oo yiri dagaalkooda ma la yacniga ha indhicna u socon timay anu doonay iyaguna si dagaal moodeen waxa isku hayaan la ma garanay anu waxaan doonay qoomido in afka isu galiyay kala ma anahay kala nooca ha saasay ahayd soo arsimaa dagaalkooda ma farsamaysan Soomaalidu ma isticmaalo ku weydiinaya ha waxaad adigu weligaa dagaal ma gashay ya adigu weligaa dagaal ma gashay haddaan ku jiraabe ya haddaan ku hooyad kula jirtaa ya adiga ma aniga ha tan dagaal ma he tan dagaal ma aan ka soo fadhiyaad bay xamatay bay xanigu jarjartay tan dagaal ma he laakiin dagaalkii caadiga ahay kuukii qoryaal isku qaadin jiray ma gashay no qof dagaal galaad u egtay alxamdulillah markii aan wadanka dagaalada ka dhaceen waa soo maqlaaba bismillah haddana waxaad egtay qof intana qof soo dilay maanigu hore ma lagu sheegay horta maana dadka dilay kila ha lagu sheegay mid kale ku weydiiyay horta waa ruwayn cid lagu taara dadkiis wax soo laayimay xaqi galeen dadkiis wax soo laayimay ogeysiis halkan waxaan ka ogeysiinaa waxa qof dadka leen jiray xaqi kale ee Europe jooga inay soo xaadiriyaan ogeysiis dadkii wadanka xali jiray inay iyaguna soo xaadiriyaan ogeysiis dadka isku diri jiray iyo qabaylka oo iyagana la helo ogeysiis dadkii hantida dhici jiray waa la helo weeyaan midda kale waa in casyadii la helo ogeysiis dadkii caska loo yaqaan adigu weliga wax ma dhacda maanigu ma yani dhaca ha oo dhacay ha dad mise xoolo تمام ولا مالهم ولا دعاية كلا دعاية مالهم ولا دعاية يا مالهم ولا دعاية ها مدعى عادية ها روح مدعى تسألون ولا مسكين ما أنا هذا ما دعاية قلت هياس ما دعاية ما قوي ما دعاية ما دعاية ولا ويدي بيت أنا وين واحد أنا لقيت هنتي واحد تاس صوت ملي هذا يقول هياس ما دعاية أنا ما دعين ولا يقدر عليك ما دعين ما دعين ما دعين ولا يقدر عليك صح صح كلتون ها عادي أدبن كوجو هذا غير برنامج وعذرها هذا غير سواقيب كشيء عادي أدبن محسنته عادي أدبن عادي أدبن قلدنتها أنا ما نقول ما حنكو قلدنا إنا كويدي تلا بعد كو قرعة أنا وكو قرعة وقد سيتي بعد كو قرعة أنا وحنا هي وكو قرعة مين كل شوقين عادي أدبن يلا عادي أدبن يا ولا نيو عاصمة أدبن خلطتها عادي أدبن وعاصمة خلطت عادي أدبن خلطت عاصمة أدبن خلطت عادي أدبن معصمة ولا Gracias al éxito de los bolsos de las estrellas, hemos extendido la promoción hasta el 31 de diciembre. Recorta ya el cupón en la portada de la revista Vea y más 19,900 pesos, reclámalos ya en los puntos de Prisa autorizados.
televizijos, programatori televisive, rețele săptămânii instanța să pulse, echipes și trofet. Se de caso, dicas escotia, whatever America, de săptămânii de o televisión, a da bestesi, ne, vision minutos, de que se besi. De repente, de școală, tipi besi se sazonai. Usted X se ha dado hora para esa. Mi besi. Del presidente Xi que le han impresionado más. Sí, a mí me impresionó una vez empiece la ceremonia. El presidente Xi nos planteó a los asistentes y también a las audiencias una serie de preguntas al inicio de su discurso y despertó la contemplación de todos, y creo que muchas personas tenemos el mismo pensamiento, la misma preocupación, que las preguntas son como los siguientes: ¿a dónde va el mundo? ¿Paz o guerra? ¿Progreso o retroceso? ¿Apertura o aislamiento? ¿Cooperación o confrontación? Todo esto son los interrogantes de nuestro tiempo a que nos enfrentamos. Sí, dijo que a pesar de las vicisitudes en la palestra internacional, no alterará la tendencia histórica imperante de la apertura y el desarrollo, y se mantendrá tan fuerte como siempre nuestra aspiración compartida de afrontar juntos los retos mediante la cooperación. Actualmente el mundo está experimentando cambios drásticos y una pandemia también, ambos nunca vistos en una centuria, a que se suma la constante aflicción de desafíos de seguridad. Recuperación económica mundial se encuentra en un camino sinuoso y el desarrollo global está sufriendo serios reveses. Por lo tanto, el jefe de Estado indicó que primero debemos mantener la solidaridad y la cooperación y defender juntos la paz y la estabilidad mundiales. Y segundo, debemos solidarizarnos y promover juntos el desarrollo global sostenible. Hoy en día, el proceso del desarrollo global ha sido fuertemente azotado. Tercero, debemos anular esfuerzos para superar dificultades y materializar juntos la cooperación de ganancias compartidas. Cuarto, debemos ser inclusivos y ampliar juntos la apertura y la integración. Desde hace algún tiempo, la globalización económica ha sufrido vientos y corrientes en su contra. Y sobre el tema de la seguridad global, señor presidente cree que aboga por un concepto de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible. Sigue la filosofía de que la humanidad es una comunidad de seguridad indivisible y tiene como objetivo abrir un camino de seguridad de nuevo tipo caracterizado por el diálogo en lugar de la confrontación, la asociación en lugar de la alianza y las ganancias compartidas en lugar del juego de suma cero. Bueno, y hemos visto que al día siguiente, el día 23 de junio, el presidente chino Xi Jinping presidió de manera virtual la 14ª cumbre de los BRICS en Beijing, con la participación de sus homólogos de otros 4 países miembros a través de un enlace de vídeo. Entonces, en su intervención del presidente Xi, titulado Fomentar una asociación de alta calidad e iniciar una nueva marcha de cooperación del BRICS, se encuentran muchos criterios bastante interesantes e importantes. Patricio, ¿cómo interpreta usted las palabras del mandatario chino en esta ocasión? Bueno, fue un discurso muy importante y muy necesario del presidente Xi en la apertura de una nueva cumbre del grupo BRICS. Recordemos que es un grupo que se forma hace casi 20 años con países emergentes de cada continente, y hoy hay una nueva realidad de estos países que son mucho más importantes en el concierto internacional, empezando por China, consolidada como la segunda superpotencia económica, y el presidente Xi sabe que China entonces tiene una responsabilidad mayor y quiere ofrecer al mundo esos principios, esos valores que son históricos de la política exterior y las realizaciones, compartir las realizaciones que ha logrado China en estos últimos años para afrontar las problemáticas globales.
con una lógica diferente a la de la confrontación, a la de la formación de los clubes, de las pequeñas alianzas, como siempre dice el presidente Xi, y con un espíritu cooperativo que incluya a todos y que realmente afronte los problemas que tiene en este momento tan graves la humanidad. La desigualdad, la seguridad alimentaria, la seguridad energética, el tema del cambio climático, la iniciativa de la seguridad global. El presidente Xi ha presentado una propia iniciativa, un propio concepto en términos de seguridad y que tuvo gran aceptación, que es compartido por lo que podemos llamar el sur global, ¿no? Esa franja de países que han estado postergados, que más bien han sido víctimas de las lógicas confrontativas y sectarias del norte. Entonces es un momento muy interesante y el BRICS aparece como una plataforma ideal para que China de alguna forma pueda comunicar ese mensaje y pueda ofrecer al mundo todo lo que tiene en este momento tan difícil. Bueno, sabemos que el sistema de cooperación del BRICS ha operado ya a lo largo de 16 años y actualmente el volumen económico total de los 5 países miembros ya ocupa el 25% del mundo y el volumen comercial ocupa el 18% y la cantidad de atracción de inversiones extranjeras ocupa también el 25%. Hoy en día el BRICS ya se ha convertido en una plataforma muy importante e ideal de cooperación para los países de economías emergentes o para los países en vías de desarrollo. La siguiente pregunta la quería hacer a Tang Jie. ¿Cuáles han sido los frutos más importantes cosechados por la cooperación del BRICS? Sí, primero ya podemos ver, las cifras son muy impresionantes y demuestran plenamente los efectos de la cooperación de BRICS. A lo largo de los 16 años transcurridos, el mecanismo ha desempeñado un papel cada vez más importante y constituye una fuerza constructiva, positiva y estable para todo el mundo. Los países BRICS siempre han sido y serán en el futuro también el nuevo motor de crecimiento económico mundial. En los últimos 10 años, la producción económica total de los países BRICS se han duplicado en la economía mundial. Y según los datos del Fondo Monetario Internacional, desde el establecimiento de BRICS, la tasa de contribución al crecimiento económico mundial ha superado el 50% y la tasa de contribución a los países en vías de desarrollo ha superado el 70%, que es mucho más alta que los países desarrollados como el Grupo 7. En 2021, los países BRICS alcanzaron una tasa de crecimiento económico 7,6%, muy por encima del promedio mundial del 5,5%. El volumen de comercio entre los países BRICS aumentará en 3 veces en comparación con 2016, que es el año establecido el sistema, convirtiéndose en el motor que lidera la recuperación de la economía mundial y el crecimiento económico de facto. Según el último informe Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional, que es la versión primavera de 2022, se espera que el crecimiento económico de China sea 4,4% y el 5,1% para el año 2022 y 2023. Y también el caso de India, de Brasil y Sudáfrica también pueden lograr un crecimiento positivo. Y dentro de los países dentro del grupo, el comercio de bienes entre China y los socios registró un aumento interanual de 12% en los primeros 5 meses del año en curso, para alcanzar 960 millones de dólares, según datos de aduaneros. Y cuando se trata de el comercio de servicios, cabe mencionar que la importación y exportación de servicios entre China con los socios de BRICS aumentó en más de 50%.
durante los años transcurridos. Y la inversión hacia los países de BRICS representó el 25% de total mundial, de todo mundial. Entre ellos, la inversión directa de China hacia los países BRICS alcanzó un 27.000 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 20% del stock de inversión saliente de China. En 2020, la cantidad de nuevos contratos de proyectos firmados con los países socios BRICS fue 1.213.000 millones, lo que representa 5% de los nuevos contratos globales de China. Y creo que el resultado más importante del BRICS es la contribución al mecanismo o regla mundial de cooperación económica. Dada la gran importancia que tiene la cooperación para el mundo en campos como el suministro de alimentos, la salud pública, los países BRICS pueden desempeñar un mayor papel en la erradicación de hambre mundial, promoción a la economía verde y el fortalecimiento de la construcción de sistemas de salud mundiales modernos. También los países BRICS son una nueva fuerza para estabilizar el orden financiero y la estabilidad económica. Y cabe mencionar el nuevo Banco de Desarrollo establecido en 2014 y desde el inicio hasta ahora el banco ha aprobado 80 proyectos por un valor aproximado de 30.000 millones de dólares en los países miembros, cubriendo áreas como energía limpia, transporte, desarrollo urbano, recursos hídricos y salud, infraestructura social, etc. Que también tuvo un efecto indirecto positivo en el mundo. En términos de recaudación de fondos, después de la primera emisión de bonos renminbi en China en 2016, el banco emitió bonos en moneda local en los países BRICS para promover la regionalización e internacionalización de monedas locales como renminbi. En el contexto de la epidemia, los países BRICS se han convertido en el estabilizador y la máquina de reparación de la cadena de suministro. Bueno, además de estas cifras importantes mencionadas por Tang Jie, también hemos visto que el propio mecanismo de cooperación del BRICS se desarrolla durante estos años. Una buena muestra es el planteamiento de la idea de BRICS Plus, que este modelo de cooperación BRICS Plus fue planteado por el presidente chino Xi Jinping hace 5 años y recibió respuestas positivas de todas las partes. Y Tang Jie, por favor, ¿qué sentido especial tiene este BRICS Plus? Primero, para la promoción de cooperación entre los países miembros, estos 5 países y los países emergentes o en vías de desarrollo. Y segundo, para la construcción de un nuevo orden internacional más justo. La importancia estratégica de la cooperación BRICS va mucho más allá del alcance de los 5 países, no solo representando los intereses de los países de mercados emergentes o en vía de desarrollo, sino también un mecanismo de cooperación sur-sur con una influencia global en el mundo de hoy. Los cambios sin precedentes en un ciclo exigen cambios importantes en la gobernanza global. Mecanismo BRICS, representando por BRICS Plus, proporcionará un amplio escenario para que más países de mercados emergentes y países en vía de desarrollo participen en el diálogo y la cooperación multilaterales. Y bajo la promoción activa de China, Sudáfrica se unió al mecanismo BRICS y logró la primera expansión de BRICS. El Banco de Desarrollo también está creciendo con la corporación el año pasado de países como los Emiratos Árabes Unidos, Uruguay y Bangladesh. En un contexto tan complejo, los países BRICS, en lugar de ser un club cerrado o un pequeño círculo exclusivo, son una gran familia de apoyo mutuo y una asociación de cooperación de ganancias compartidas. El modelo de cooperación BRICS Plus, que se centra en la apertura, la inclusión
y el beneficio mutuo y representa la voz y el interés de los países en vía de desarrollo. Proporcionará un impulso esencial para el desarrollo global. El día 24 de junio se celebró el diálogo de alto nivel sobre el desarrollo global al margen de la 14ª cumbre del BRICS. Estuvo presidido por el presidente chino Xi Jinping y contó con la presencia de jefes de gobierno de más de 10 países, incluido el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que expresó su fuerte deseo de la incorporación de su país al grupo. Entonces, Patricio, ¿por qué es tan atractivo el mecanismo de cooperación del BRICS para Argentina? Y si logra ingresar al grupo, ¿qué efectos positivos traerá para el país sudamericano? Bueno, los atractivos son muchos. En primer lugar, en términos de estatus internacional, empezar a participar activamente de un foro de primer nivel mundial, donde están 5 grandes potencias y sobre todo para la Argentina la importancia de que esté China en este foro, y China fue justamente quien nos invitó, y la verdad que la Argentina en ese sentido está muy agradecida de esta generosa propuesta que ha hecho el presidente Xi, y tengamos en cuenta la invitación que hubo a otros países importantes, como Indonesia, Kazajstán, podríamos nombrar varios más, de África también. Esto da la pauta de que el BRICS ya es consciente de que su agenda es compartida por otra serie de países, quizás no de la misma importancia, no del mismo peso relativo en términos económicos, pero que comparten ideales, comparten valores y comparten agenda de preocupaciones. Y el presidente Xi también siempre enfatiza que nadie se puede salvar aquí de manera solitaria ante estos problemas y que todos somos parte de la solución. En ese sentido hay gran coincidencia con Argentina. Nuestro país recientemente ha adherido formalmente a la Belt and Road Initiative, a la nueva ruta de la seda, y eso va a traer aparejado en términos de beneficios que tú me preguntabas, más inversiones, más intercambios comerciales, más intercambios educativos, la mayor integración que es natural con los países del BRICS, empezando por China, pero también ahí está Brasil, nuestro gran vecino, nuestro primer socio comercial histórico, Rusia también, con quien tenemos muchos vínculos históricos, y la posibilidad también de profundizar nuestros lazos con África, algo que todavía está muy inexplorado para nosotros. Así que es una enorme oportunidad política, económica, y que va a permitir a nuestro país y a todos los que se incorporen en este formato de BRIC Plus una mayor participación en los beneficios del comercio, de las inversiones, y una visión compartida del desarrollo global que también ha expresado el presidente Xi en su intervención. Bueno, y recordamos que el día 19 de mayo el canciller argentino Santiago Cafiero también asistió en la reunión en línea de los cancilleres de los 5 países miembros del BRICS, y junto con otros 9 países en vías de desarrollo o países emergentes. Y a su parecer, ¿cómo promoverá el modelo de cooperación del BRICS que Argentina sea una parte importante de la cadena de valor global? Bueno, lo interesante a destacar es que Argentina tiene un enorme potencial, sobre todo en términos de lo que es la problemática global de la seguridad alimentaria. En primer lugar, nosotros somos, o podríamos ser, porque todavía no lo somos, uno de los principales productores de alimentos del mundo. Tenemos todo para hacerlo. Ya somos unos productores importantes, pero la Argentina tiene muchos problemas económicos, tiene muchas cuestiones pendientes que resolver. Hemos tomado malas decisiones, no hemos tenido buenas políticas. Primero tenemos que resolver eso, tenemos una tarea interna. Y a partir de eso, nosotros tenemos un aporte muy importante para hacer en términos de la seguridad alimentaria y la energética también. Podemos ser grandes exportadores de gas. Eso podría ser la Argentina en el futuro, un producto que ahora justamente es uno de los más críticos a raíz de lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Así que eso es lo que la Argentina tiene para aportar. Lamentablemente hoy no lo tenemos, hoy no estamos en condiciones porque tenemos todas estas cuestiones que resolver, que es un poco lo que le pasa a gran parte de los países latinoamericanos. Nuestra región todavía no eliminó la pobreza, como lo logró China. Nosotros todavía somos muy desiguales
somos muy inestables, o sea, tenemos muchas cosas que resolver primero y después de eso Argentina sin dudas, el presidente Xi lo tiene bien claro, Argentina sin dudas, incorporándose plenamente a ese esquema de cooperación, tiene muchísimo para aportar, repito, sobre todo en alimentos y energía. Bueno, hemos recordado que este año 2022 China toma la presidencia pro tempore del BRICS y ha auspiciado muchas actividades relacionadas, superando los impactos traídos por la COVID-19. Sabemos que las actividades relacionadas se desarrollarán durante todo el año y quería preguntar a Tang Jie, ¿podría presentarnos el significado especial de esta presidencia pro tempore para China? Sí, después de 5 años, China asumirá una vez más la presidencia temporal de los países BRICS. El BRICS es un importante mecanismo de cooperación para los mercados emergentes, una plataforma de cooperación sur-sur con impacto global. Como presidencia rotatoria de los países BRICS, China establecerá una agenda más diversificada. Ha sido sede de más de 160 foros BRICS y promoverá la revitalización de la cooperación multilateral con el fortalecimiento de la cooperación antiepidémica y la promoción de la recuperación económica como línea principal. El verdadero multilateralismo se imprenta en la cooperación BRICS. Primero, continuar promoviendo el modelo de cooperación BRICS Plus y desarrollar asociaciones con países de mercados emergentes, regiones o organizaciones internacionales, consultar en igualdad de condiciones y ampliar el círculo de amigos. China se centrará en la creación de resultados en los 5 áreas principales de la práctica del multilateralismo. La reunión sobre ese año, la nueva presencia, para combatir la epidemia, la promoción de la recuperación económica, la promoción de la cooperación eficiente y pragmática y la aceleración de la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Con este fin, se han diseñado una agenda integral y compacta que se espera que al ver que más de 100 eventos que cubran más de 30 áreas específicas y proponga una serie de iniciativas de cooperación pragmáticas. Bueno, y hemos visto que el mismo día, 19 de mayo, en su mensaje de felicitación a los partidos políticos, cerebros y organizaciones populares de los países BRICS, el presidente chino Xi Jinping señaló que China está dispuesta a trabajar conjuntamente con los países del BRICS y también con los del resto del mundo para acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU e impulsar a paso firme la puesta en práctica de la iniciativa para el desarrollo global a fin de construir conjuntamente una comunidad de futuro compartido global para el desarrollo. Patricio, ¿cómo deben compartir los países del BRICS del desarrollo y cómo pueden inyectar más fuerza al desarrollo mundial? Bueno, las principales iniciativas, lo que el BRICS ya tiene en funcionamiento son instituciones financieras, son canales de financiamiento. Eso es muy importante porque justamente una de las grandes necesidades que tienen el resto de los países del mundo para justamente lograr esos objetivos tan ambiciosos de la Agenda 2030, que en gran parte China ya los logró. China ha sido uno de los principales aportantes al mundo en términos de la solución de los problemas de su población a esa agenda. El financiamiento es una cosa, pero después hay toda una cuestión de la experiencia de las políticas públicas, la experiencia de la lucha contra la pobreza, la experiencia en la reducción de emisiones de carbono, la experiencia en el desarrollo de viviendas, la experiencia en lo que es la integración urbano-rural, todas problemáticas que los países que quieren sumarse al BRICS, que tienen esa expectativa, justamente necesitan. Esa asistencia financiera, esa asistencia técnica y ese liderazgo político también. Es la posibilidad de que en este foro esos temas se debatan y el mundo los escuche y que no sea simplemente una cuestión como sucede en otras plataformas donde se baja una agenda
que se trata de imponer en función de los intereses de un grupo de poderosos. Entonces, esa dinámica de los BRICS es lo que va a favorecer justamente que todos estos países podamos compartir todo eso que tienen para ofrecer los países miembros del BRICS, y en el marco es algo que va totalmente en coherencia, que coincide con la visión de comunidad de destino compartido de la humanidad del presidente Xi, que no excluye a nadie, ¿no? Como siempre remarca el presidente, es una visión que no excluye, que lo que busca justamente es incluir. Y por eso, con mucha expectativa, países como la Argentina queremos ser parte, ¿no? Bueno, y en marzo del año 2022 se lanzó de manera virtual el Centro de Investigación y Desarrollo de Vacunas del BRICS. Entonces, ¿cómo está contribuyendo el BRICS a la cooperación en materia de salud pública, Tang Jie? Sí, la salud pública es una parte muy importante entre los temas desarrollados en el grupo de BRICS. Y este Centro de Investigación y Desarrollo de Vacunas es para implementar la iniciativa de China para hacer de las vacunas un bien público mundial. Y en mayo, la conferencia de alto nivel de los BRICS sobre medicina tradicional se celebró en Pekín y Zhangzhou con el objetivo de promover una amplia cooperación entre los países BRICS en medicina tradicional, educación, investigación científica y recursos medicinales. Los ejemplos como así se muestra que tenemos mucho que hacer en el campo de la salud pública. Y desde el brote de COVID-19, con el fin de apoyar a los países miembros en su lucha contra la pandemia, el nuevo Banco de Desarrollo estableció un mecanismo de asistencia de préstamos de emergencias en 2020, también a través del cual ha aprobado la provisión de hasta $10.000 millones estadounidenses en asistencia relacionada contra la crisis a los países miembros. En todo caso, vamos a hacer todo lo posible para la cooperación durante este contexto con la epidemia. Bueno, y a través de esta edición de Mirada Económica hemos comentado muchos logros del BRICS en todos aspectos y esperamos que tenga un desarrollo mejor en el futuro. Así terminamos esta edición de Mirada Económica. Muchas gracias a Tang Jie y a Patricio por acompañarme compartiendo sus opiniones y comentarios sobre el desarrollo del BRICS. Muchas gracias. Gracias. Placer. Así terminamos esta edición de Mirada Económica. Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de la programación de CGTN en español. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Mañana en Tu Éxito, ahorra 30% redimiendo 1.500 puntos por unidad o cada 500 gramos en pavos enteros y congelados, cañón y pernil de cerdo y todas las uvas. Ricosilla, delicioso en todo. Ricosilla, Ricosilla, comida tan buena y tan rica que está. Ricosilla, Ricosilla, y todos los platos lo buena que está. En el sancocho y en frijoles, lentejas, arroces, más rico en todo. Ricosilla, Ricosilla, comida tan buena y tan rica que está. Ricosilla, delicioso en todo. Soltera no es otra cosa que un estado civil. Por eso no existe lo que algunos llaman mamá soltera. Existen mamás y todas tenemos el mismo estado, un estado de amor. Aquí todas estamos comprometidas. Somos afortunadas porque nos pedirán la mano una y otra vez. Y el enamoramiento solo nos va a durar toda la vida. Winnie, amor como ningún otro amor. Puedes
¿Quieres estudiar o aprender a cambiar el mundo? Puedes simplemente ahorrar o ahorrar tus pensiones y cesantías en Protección. Ahorra en Protección y comienza a hacer realidad tus grandes proyectos. Encuentra más información en www.proteccion.com. El ahorro es protección. Convoy at sea, one of the lifelines upon which the United Nations war effort relied. Obviously, the world's battlefronts must be kept constantly supplied with food and materials of all kinds. Los suministros enviados a través del Atlántico a Gran Bretaña fueron cruciales para derrotar a la Alemania nazi. La historia de los convoyes del Atlántico Norte y los heroicos marineros que desafiaron a los submarinos alemanes, a las tormentas y al clima helado se han convertido en parte de la identidad nacional británica. Es una historia que se ha contado en repetidas ocasiones. Menos conocido es que 1 de cada 7 tripulantes, esos que arriesgaron sus vidas en los peligrosos convoyes, era chino. Y que cuando terminó la guerra, el leal servicio que prestaron fue correspondido con una traición. When we got to the end of the war and the Englishmen were coming back and wanted the jobs back, they had a secret Home Office meeting where it was discussed in Whitehall what to do about the Chinese merchant seamen, and they decided they would round them up and forcibly repatriate them. That particular night, they went round all the sorts of chip shops, the dry cleaners, and the mahjong place where they used to play mahjong, the games places, picked them all up, put them into vans, drove them down to the docks, took them out into the Mersey, put them into boats. Este es un capítulo vergonzoso en la historia que ha estado presente 70 años. El gobierno británico ha reconocido este hecho, pero hasta ahora no ha extendido ninguna disculpa. Una historia en la que muchas vidas quedaron arruinadas a causa de mentiras y precariedades materiales. I think it's what happened to our parents, the children that were left behind, that is the biggest travesty. You know, they are British children that the British government knew full well existed. They knew they'd deported the dads and left the mums without means to pay the bills. And yet that didn't bother them any more than it did to deport the men. There's a good chance you have close family in Singapore, isn't there? Your dad probably, maybe, hopefully, had a new life and a new start in another country. Well, yes. I hope he did. So you may have half-sisters or half-brothers. Yes, I'd like to know. Hay una necesidad creciente por responder a las preguntas de aquellos hijos que cada vez envejecen más. You spent 20 years of your life trying to get to the bottom of this story. What is it that drives you? What is it that motivates you? For the children who were left behind to know about their fathers who disappeared. If you could meet him now, what would you say to him? Well, I'd give him a big hug first and say, I'm sorry
that this happened to you. And we couldn't do anything about it. But we can now. We want the truth. Own up to what they did. And let us settle. We're not got that many years left in us. But we just want the truth. Liverpool in northwest England is still one of Britain's biggest and busiest ports. During the Second World War, it was the base for those extraordinarily dangerous North Atlantic convoys in which thousands of sailors lost their lives. It was also the home base for Chinese seamen who crewed them. They sailed down this passage. The British government recruited thousands to help the war effort and was clear about their courage and the importance of their contribution. Thousands of Chinese seamen now serving with the Allied Merchant Navy, bringing food to Britain, munitions from America, cargoes from Africa and the East, and getting the convoys through to Russia, India, Australia. El gobierno británico produjo esta película en 1944 para promocionar el papel de los marineros. But in the West, her men fight on the Merchant Navy front, shoulder to shoulder in the greatest battle of naval history, alongside their British seamen comrades. They too brave the torpedoes and the bombs and the mines, making history under fire. Pero tan pronto terminó la guerra, toda esa camaradería se olvidó. Las autoridades británicas mostraron una cara diferente. A los marineros chinos ya no se les recibió con agrado, ni siquiera para atender a los hijos que habían concebido con mujeres británicas con quienes estaban casados. Carecían de un derecho legal para permanecer ahí, y los lazos emocionales y familiares contaron poco. Miles fueron deportados rápidamente, lo que supuso una limpieza general. Before 43? No. Well, I don't know, it's his second deportation. Oh, he deported to Shanghai on that one, wasn't he? Yeah. Brian Flower fue víctima de ese repentino cambio de política. Era solo un bebé cuando su padre Tsai Fat-chou desapareció. Su padre se quedó en la indigencia y él terminó en un orfanato separado de sus 3 hermanos. Brian ahora tiene más de 70 años. Es su hija Kellyanne, la nieta de Tsai Fat-chou, quien está tratando de encontrar respuestas. So what do we know about Grandad? Not a lot, really. I mean, we've got a name. We know he worked for Blue Funnel and he was a merchant seaman. We know he was deported and that it was done secretly. So the first time nobody really understood what had happened. Just a lot of the community had vanished. The decision to throw out the sailors is well documented in Britain's National Archives. The name civil servants gave this original fire leaves no doubt how they viewed the people who just months previously they called heroes. It's called compulsory repatriation of undesirable Chinese seamen. The officials call them surplus to requirements and talk repeatedly of bulk clearances and the hundreds of wives and girlfriends they would be separated from. Well, one civil servant wrote that many were of the prostitute class. It seems extraordinary that these men who put their lives in danger for Britain were then deported. Why were they deported? It just looks like a racist decision. There's no other real conclusion to be had. They were called undesirables. They referred to them as, criminal class, and they made some pretty nasty remarks about the wives. One of the papers says they were prostitute class. So they were just classed as nothing, really. And when the end of the war came and they felt they'd served their purpose, they didn't even feel a need to be nice to them or thankful to them for the job they've done. They just rounded them all up and deported them. Liverpool alberga el barrio chino más antiguo de Europa, que se desarrolló en el siglo XIX gracias a los marineros chinos que tripulaban barcos que comerciaban con China y Asia. Este bar, en el corazón del barrio chino,
Es donde ellos solían reunirse para socializar, pero también para obtener información sobre los barcos que podrían contratarlos. La línea Blue Funnel, que empleaba a la mayoría de ellos, tenía una oficina justo al lado. Desde su prestigiosa sede cerca de los muelles, dominaban el transporte marítimo británico que iba y venía de puertos chinos y asiáticos. So, white gloves time. These Absolutely. are so precious, we have to Gloves up. put these on. As yours. And the reason is all of the oil everybody has on their hands and the chance of... The residual oil can sort of pass on and that can ruin the prints. La vida de los marineros chinos durante los años de guerra fue documentada con elevada estética en una serie de fotografías de Bert Hardy, uno de los fotógrafos de noticias británicos más conocidos de la época. So he was going into these boarding houses, places where people had to basically wait for the next ship to turn up. So he was interested in the living conditions of people who were calling a city a home. What's extraordinary about this is that, you know, you see all of these Chinese names on ships' lists, and in many cases, not even names, but they're referred to almost as cargo. Mm-hmm. And then finally, you see these men's faces. And it completely shifts the portrayal of these people, you know? Yeah. A lot of these people will have been living on ships. This might not have been sort of a strange living situation for them. You know, you can see that these people are at rest. You can see here sort of smoking a pipe and maybe making some tea. We've got sort of like reading materials. You know, they're interested in local news. They're very much sort of like forming a community here in Liverpool. There's something very moving about going through all of these pictures of these people and knowing now their faces, but not knowing their names. We don't know their names, do we? No, we don't. El gobierno británico difundió la descripción detallada que un marinero hizo de las cualidades heroicas de los chinos. He's Poon Lim, Chinese merchant seaman. His ship was sunk in the Atlantic, but he managed to swim to a raft, and on this he was adrift for 133 days. For 4 months, he lived completely alone in the midst of the ocean, on a piece of wood 6 feet square. He fought all the elements, hunger, thirst, and despair, and won. Just months later, British officials wanted to get rid of thousands of Poon Lim's fellow sailors. But at the key meeting of October 1945, civil servants were told they only had legal grounds to deport 18. So they hatched a plan to change the rules under which the sailors could land in Liverpool, in effect to trip them up. The landing conditions will be varied so as to require the man to leave by the theoretical sailing date of the ship. At the end of the day, on that date, the ship will leave the dock but will wait in the river for 2 more days before actually sailing. We shall be grateful if as soon as possible after midnight on the theoretical sailing date, you would telegraph to us the names of the men who have failed to join the ship in accordance with their landing conditions. You will then be able to enforce the orders by placing the men on board the ship before she sails 2 days after the theoretical sailing date. So they changed the dates when men were required to report to a ship, either forcing them to go on board or, if they failed to, giving officials grounds to make legal orders against them. This is your dad? Yes. My dad was named N.G. Loy, and he was 29 and he was a bachelor. June Caddick tiene pruebas oficiales del matrimonio de sus padres, pero fue hasta 1963, en la víspera de su boda, cuando al presentar su certificado de nacimiento se dio cuenta de que su verdadero padre podría estar entre los hombres repatriados. Well, this is the birth certificate, which revisits some of these facts. Yes. But not all of them, because here we have the story of your birth, your mum, but not your dad. But not my dad, no.
Why? I don't know what happened to that. It's almost as if he's been Obliterated. whitewashed out of the story. Yes, yes. He's unpersoned, which is extraordinary, isn't it? It is. So they were married, and then he's deported from Liverpool. Like thousands of other Chinese, they all got rounded up and sent back. But they were married. Well, there was no one to fight for them in them days, like there is now. And I don't know what happened after that. All I know is when I was older, I heard it sent a letter to my mother, said he was destitute and he wanted money. But I don't know what happened, whether she sent the money or what. So what do you know of him other than that? There's nothing I know about him, nothing at all. If you could meet your dad now, I wonder what you would say to him. It upset me. He'd probably be very proud of you, wouldn't he? Probably. Pero aparte de la frivolidad y los prejuicios raciales, ¿por qué las autoridades británicas estaban tan decididas a deshacerse de los marineros chinos? What are you seeing here? We have a lot of memories of from older people as they were kids playing on bomb sites, and that was a big theme that came through the memories shared as part of the exhibition, playing on bomb sites. And of course, all that new housing some of it wasn't built until the late 50s, so there were still lots of bomb sites still across the city for many, many years, and this was a big feature of lots of people's childhoods. Liverpool fue fuertemente bombardeada durante la guerra y los documentos del Ministerio del Interior muestran que las autoridades de la ciudad querían las viviendas en las que vivían los chinos para los británicos que habían perdido sus hogares y para los militares británicos que regresaban de la guerra. Around 4,000 people very sadly lost their lives. 10,000 homes were completely destroyed and 70,000 people were left homeless. Entonces los marineros chinos fueron expulsados en parte para ayudar a resolver una crisis de vivienda después de la guerra. You say that Liverpool lost tens of thousands of houses in the bombing. Was it justified to expel the relatively small number of Chinese sailors who were here to try and solve that problem? Well, it sounds very much like a justification, doesn't it, to get rid of the Chinese men. Obviously, it was such a small percentage of all those homeless people requiring homes. I can't imagine it would have made much of a difference. Why did they do it? Why expel these men? If they were using that as an excuse, it was a solid one to go with. There's no disputing that there was this massive acute housing shortage. But of course, in reality, it really wouldn't have made that much difference or impact, would it? También pudo haber sido para liberar puestos de trabajo, pero esa no es una explicación aceptada por Keith Coughlin, cuyo padre fue repatriado a la fuerza. Do you have any sympathy with the political landscape in which this decision was taken? Britain was broke after the Second World War. Cities like Liverpool had been bombed, housing was in short supply. The returning army needed jobs. Do you understand why this decision, this policy was made? Do you have any sympathy with it? No, because the Chinese were not taking any jobs in the English or the British industry. They worked for the Blue Funnel, and the only people that worked for the Blue Funnel were people from China or the deck officers, which were British. So they weren't taking anyone's job whatsoever. They weren't taking anyone's houses because the people who lived in these houses accommodated the Chinese people as people that could live there and pay their rent. So it was of no consequence. That is just
a way of saying, let's get rid of them. United will never be defeated. The Dockers United will never be defeated. The Dockers. Como demuestra esta reciente huelga, los estibadores y marineros de Liverpool tienen una larga historia de militancia industrial. So no, we will not accept a pay cut. Shame on you. Shame on you. Y esa es una pista sobre otra motivación de las autoridades británicas. A los marineros chinos se les pagó menos y se les negó una bonificación de guerra hasta que se levantaron en huelga en 1942. Las compañías navieras querían que regresaran con tasas de pago mucho más bajas que en el lejano oriente. Así que la presión de la empresa y la política del gobierno se asemejaron a una estrategia de ataque que terminó obligando a los hombres a salir de una forma u otra. When they couldn't coerce the men into going, these documents show they took direct and brutal action, sending in Britain's political police force to round them up. In the company of Sergeant Jones of the Liverpool Special Branch, 2 whole days were spent in intensive search of approximately 150 pool boarding houses, private boarding houses, and private houses. Y esto es lo que eso significó para las familias de los marineros, como describió una de sus esposas a un periodista en 2010, con la condición de que permaneciera en el anonimato. One day, I remember he came in and he said he was going to sign on a ship. I think my son was about 8 months old, and he said sometimes they could sign on and go straight onto the ship. So he went. He never came back, so I thought, he's got the ship. So I waited for a week or so, and then I went up to the officers to see if there'd been any half pay left for me, because the women used to get what they called half pay then. And Mr. Smith, who was the boss of the office, he said to me, what ship is he on? I said, well, he came up to sign on. I said, he didn't come back. So he said, oh, so he got all the forms. He said, well, what? His name's not on any of the ships. He's never got a ship from here. He said, the name's not on. So I said, well, what happened? He said, well, I don't know. But apparently, he must have been in one of them. Apparently, the emigration or somebody came and took a lot of the Chinese out of the office, out of the cafes, and put them on a ship, and they went, and nobody heard anything about them. And I presume he was one of them, because I never heard or seen a thing from then till now. Nothing. Everybody was too busy getting sorted out after the war, and they were rebuilding, and everybody was trying to get their lives together. What did a few Chinese matter? It's awful to think that they could just do something like that and nobody cared. But they didn't care. Nobody cared. Nobody bothered. Nobody even looked into it. It wasn't even, nothing was made public. It was just all hushed up. It was all hushed up. They couldn't do it now and get away with it. But they did it then and got away with it. Fue de casas como estas, en las afueras del barrio chino, de donde sacaron a los hombres, los metieron en camionetas y los condujeron hasta los muelles. Como muestran las huellas dactilares en estas listas de tripulantes, muchos no sabían escribir en inglés, impedidos de dejar sus barcos, incapaces de dejar que sus familias supieran dónde estaban, simplemente desaparecieron. And in an age before computers and widespread use of telephones, these men simply disappeared and couldn't be found. They vanished. No, that was it. That was the end of contact. I mean, most of the Chinese seamen probably couldn't write English for a start, so the idea of them writing letters, the wives had lost their homes, so they're not even in the addresses that the seamen were present at.
And for years, lots of these wives didn't even know that their husband had been deported. He just vanished. So there was quite a lot of bitterness with some of the wives. They felt they'd been abandoned at the worst period in history. A medida que ha aumentado la conciencia de lo ocurrido, los hijos y los nietos han hecho campaña para reclamar una disculpa. Para hermanos como Joe y John, no es solo la pérdida, sino haberse dado cuenta de que a ellos y a sus madres se les hizo creer que los habían abandonado. When you've been left, or you're always yearning for your father, and it was so awkward to not have one. Now, I was led to believe that my father left my mother and she was angry at him. No, since then, I found out he was shanghaied, meaning he was deported. At 71, I decided, well, I had no allegiance to this man. Why should I have allegiance to this man when he left 4 children in the UK? Why should I have an allegiance to him? So I deposed my name from Joseph Phillips C to Joseph Phillips and knocked the Z and D off. Like my brother says, yeah, he changed his name, and I understand that. But for me, C is everything. And I'm very, very proud of my name. You talked of anger. Have you changed your view of your father? As the understanding starts coming out, of course I've changed it. Because if he was taken from us, and we don't know the full truth of it, because it's very hard to establish where he's gone. I do Ancestry, and when I get past to my father, it becomes a block. Know where he is or what he's gone. So no, I'm not angry at him anymore. What I want now is the truth. It needs to be exposed. The injustice needs to be put right. What do you want? I want to know who my father is. I want to know who my Chinese family is, who they are, where they are, because they're a missing part of me. They're a missing part of my family. If you could meet him now, what would you say to him? Well, I'd give him a big hug first and say, I'm sorry that this happened to you. We couldn't do anything about it. But we can now. We want the truth. Own up to what they did and let us settle. We're not got that many years left in us. But we just want the truth. So what does this say? This is just my birth certificate. I was born on the 8th of February 1945, Smithdown Road, Judith, a girl, to Chang Yushang. So Chang Yushang is your dad? Yeah, is my dad. Maureen Duddy. El padre de Judy Keenan fue uno de los miles denominados como indeseables. He was a ship's fitter. He couldn't write English, so he had to have that marked by somebody. And the 28th of March, 1945. Estaba sola cuando a él lo repatriaron. That's my mum. She's beautiful, isn't she? Dad. Yeah, he's a good now, looking on the boy. back of here, when he disappeared, she'd wrote on the back of it, "To my darling, joyful wishes you to keep with happy. From Miss Mooring and baby darling, you have now left me. It is 10 months. God, it's heartbreaking, isn't it? Yeah. He's a good-looking bloke, so he meets this beautiful woman in Liverpool. Yeah. And she said she just thought the world of him. Just thought the world of him, you know. So your dad is seized and put on a ship, and we don't know what happened next. Never know. What effect did it have on your mother? Terrible, because all her friends said just stress and anxiety it took her a couple of years to get herself back to normal. And she never really knew what happened. She never knew what happened, so she couldn't tell me.
Because that second photograph she sent out with a sailor once, because she thought he'd just left her. And he didn't just leave her at all. And it came back and said, well, we can't find him. She clearly loved him. Yeah. Yeah, she did. Everyone says that. Los hombres fueron enviados como pasajeros o incluso como carga y sin nombre alguno. En los lugares donde hay registro de nombres, estos pueden haberse traducido incorrectamente al inglés. Uno de los obstáculos para encontrar a los marineros es que China vivía una guerra civil, por lo que su paradero ha sido difícil de precisar. This is a picture of my dad, and it's actually the earliest photograph we have of him, because when his dad was deported, my dad ended up in an orphanage. So he's this age when he's returned home to his mum. So apart from not being able to identify my granddad, we don't even have a baby picture of my own father. And as you can see in this picture, he's got a borrowed jacket on and probably no trousers, and he's sat in front of a table, just borrowed clothes to take the shot, really. So, and there are no photographs of him as a baby. That's not a it. single That's one. His This is where it starts. This is the first picture we have of him at all. And nothing of Grandad? Not a single thing, except his name on a wedding certificate. We haven't got any pictures. We don't have a seaman's pouch. We don't have any family photographs. So yeah, this is our earliest start of our family memories, really. Keith finalmente descubrió algunos detalles sobre su padre, Sun Guai-sin. I often wondered why my children were so brilliantly clever and where they got it from. And it turns out that my father, although he worked in the engine room, he was an interpreter between the Chinese and the English officers. He was a doctor of medicine, and because of the war and the invasion by Japan, China was a very poor country, so he tracked from Shanghai to India and joined the Blue Funnel Shipping Company. Keith nunca conoció a su padre, pero sí descubrió que tenía familia en China, la cual conoció hace 12 años cuando recibió la visita de un sobrino chino. Era el hijo de un medio hermano que Keith nunca supo que tenía. He was my brother's son, and we met. He came to Liverpool, and we went out for the evening, and he told me about my two sisters and my brother. He was my brother's son, who was training to be a lawyer, and had come to Manchester to do a special course, and then was flying back to Japan in a few days' time. So I met him. What did you say to him? You know, I didn't say too much, but I just asked him how things were and one thing and another, and that my brother wanted to come over here, and I said, well, I'll try and see what I can do, but the mystery deepens. He disappeared. Your dad would be proud of all the work that you've done, surely. I would hope so. The law at the time meant British-born women who married foreign men automatically lost their citizenship and so any rights to government support. Although that was changed by the post-war Labour government, many women were left destitute when their husbands were repatriated, sometimes with
awful consequences for families. How do you find the last remains of someone who is buried in an unmarked grave? When you access the death certificates, you can also access a burial certificate, and that will give you the cemetery and the grave number or the plot number where they're buried. So Havan was buried in the pauper's grave along with another 43 people. Esther Beddoe, casada con el marinero Chao Wong, no pudo pagarle a su hijo Havan una lápida. En 1945 su hijo murió cuando apenas era un bebé. Recientemente, la nieta de Esther, Anne, pudo identificar la tumba y marcarla. This is my mum's brother, Esther Beddoe, and Chao Wong's son, Havan Beddoe. His name is written in English there, Havan, but he's named after his father, which is Wong. El esposo de Esther fue repatriado, su bebé murió y ella cedió a sus propios padres la adopción de su hija. I don't think Esther ever recovered from losing Chao Wong and from losing his son. She gave my mum up to her mum, and she died when she was 30, Esther. And she never knew that he'd been repatriated forcibly. And it's a little too late for Esther. She felt that she couldn't keep my mum because she was an unmarried mother and she was mixed race, and so she gave my mum up for adoption. She died very young. She was anorexic, which is a sign of bad mental health, very bad mental health, and she died by the time she was 30. So for Esther, that's too late to put that right for her. She died thinking and feeling she'd been abandoned. For my mum, it meant that she grew up without a father. She's never had a photograph of her dad. She's never had a relationship with her dad because she was brought up by a grandma and granddad who were born in 1896 and 1898. They were very traditional English, and they kind of closed ranks around her to keep her safe and try and harden her to the racism that she was having to face at the time. What happened to the women and children who were left behind? Overnight, the breadwinner's gone. They can't pay the bills, they can't feed the children. Those that were married have been given alien status for marrying a foreign man anyway. What does that mean? That they're not entitled to services, that they're not traditional British citizens anymore. They take on the status of their husbands. So it was overnight destitution is what happened to the people that were left behind, the wives and the children. Some mothers managed to keep it together and they managed to feed the children and get through them years. Other mothers didn't. Lots of the children went into care. My dad went into an orphanage, and I mean, my dad's quite lucky. He was returned to his mum at 11. There's many others went into the care system who had no one to be returned to. So there's possibly people out there that don't even know they're part of this story. Half Chinese, British people brought up in an orphanage, and they've got no idea that this is the set of circumstances that led to them being in orphanages in the first place. El Ministerio del Interior de Gran Bretaña revisó recientemente los archivos de la década de 1940 y admitió que la política tenía motivaciones raciales. Dijo que más de 8.000 marineros mercantes chinos habían sido repatriados, que a muchos de ellos no se les había dado otra opción y que cientos de ellos pudieron haber estado casados con mujeres británicas. Un ministro escribió: "Lamento mucho que algunos de los que sirvieron en la marina mercante durante la Segunda Guerra Mundial fueran tratados de esta manera". Las deportaciones se llevaron a cabo bajo un gobierno laborista. Algunos de los legisladores laboristas de hoy quieren que tanto el gobierno conservador actual como los líderes de su partido se disculpen formalmente.
When you look around the table, a lot of these people are very emotional and they're getting old. Mm-hmm. You're their last hope, really, aren't you? Well, I think a number of people before me tried to get some justice for the families of the forcibly departed. And I'm going to make it my duty as the MP for this constituency to do everything I can while I'm still the Labour MP. And if I'm re-elected in the next election, I will continue. You know, we mentioned at the meeting today that this injustice took place under a Labour-run government. You know, so to have a level of acknowledgement from our current party, you know, would be a step in the right direction. Why do I think it happens? Ultimately through racism. And when it comes to East and Southeast Asian racism, the UK has been far behind acknowledging the level of racism that is levelled at Chinese people, East Asians and Southeast Asians. We saw the racism of old that saw these Chinese seamen deported rear its ugly head again over the last 2 years of the COVID pandemic. And what I want to ensure is that we learn from those past mistakes so that we do not continue to have resurgences of racism against our communities, because it hadn't gone away. It wasn't like COVID was something new. It was just like it was racism on steroids against us. Now, I have a little girl, and I don't want to see is that she is subjected to the same racism in this country that other generations have been as well. La comunidad china de Liverpool de hoy todavía tiene un fuerte sentido de identidad. Pero muchos de los descendientes de marineros deportados luchan por saber dónde encajan porque se les ha negado ese vínculo familiar con su herencia china. I feel like we've been robbed slightly of our heritage, and it's all to do with self-identity, so it matters. And when you don't look the same as other people, you don't quite fit in. There's a negative element there with the racism, and we've never had anything positive to readdress it and rebalance it. And so that's what I want for my mum. She's 76 and she's not getting any younger, and I wanted to have that photograph of her dad. I wanted to know what happened to him. I wanted to know if he did get married and have a family, and we hope he did, and he had a happy life. It's my grandfather who was deported, but I've grown up in Britain in the 70s and 80s, and there's no getting away from the racism. My entire life, people say to me, where are you from? You're obviously not fully British. And then I'm left with that awkward position of, I actually don't know anything about my culture or my roots, or other than a sailor's name. 那些被要求離開的人們，他們不得不離去，在這個國家不再需要他們的時候。We'll never forget, for those requests to leave this country, they have to go. Because we don't need them anymore. The country don't need them anymore. Este monumento oficial reconoce parcialmente el mal que se hizo y dice que los hombres fueron obligados a irse. Muchos ahora quieren que se reconozca toda la verdad. You need a new plaque, really, that's a bit more honest, don't you? I would think so. I think if the Home Office accepted the new wordings, we want to pacify, we want to work together, and that's what our children, our grandchildren in Liverpool wants. Those are the history. But except these legacy has to be written like deportation, like they were rung up,
and take it back to China without any legal process. I think that's important. What do you say to the people who might say this was all a very long time ago, you should simply just move on? It might have been a long time ago, so there's been an injustice for a long time, and it's about time that people stood up and put it right. What would they do if it was their father? You'd want to know. I don't care who you are. I feel as if no matter what, you'd want to know if you could. You know, and they've been hiding it all these years. You know what I mean? I mean, say the way my husband passed away so quickly, that could happen to me and I'll never know. And I think that's what we're waiting for. Are they just waiting for you all to die off? I think so, yeah. Then they've got no one to commit to then, have they? It's hurtful though. Hurts. A lot of people will say, look, the landscape in which these events unfolded was the chaos of a world war. They could just apologise though, couldn't they? You know, to actually make people feel better. They could have just said, we're really sorry what happened. There's nobody alive who made those decisions. But we're still treating people who've worked for Britain like dirt and disregarding their entire lifetime spent in Britain and any family that they've built up. So I don't have any expectations that the government's going to do anything really except make a few noises. Like I say, they've not even apologised. That'd be a start.以前呢都是白乎乎的一片的沙子，不方便的是水，跟以前完全不一样了。海景别墅，把这个沙洲变成绿洲了，水是玻璃水，岛是绿油油的。我们其实是心有所属的。我们生活主要属于这片岛礁的环境，生态环境的索取者变成了海洋生态的一个保护者。一旦珊瑚礁生态系统消失了，就相当于将近1/3的海洋生物种呢失去了家园。你再舍不得，也要换个古大，因为海龟是有它的家的。中华在这里，我们必须要当成家一样来对待。Vamos a la isla Chao Su para volver a visitar a una familia que conocimos en 2014. Esto es 2 años después de la fundación de Sansha, la ciudad más meridional de China, para fortalecer la posición de China en el mar meridional de China. 这次见你觉得有点发福了，生活很好是吧？对，长大了也有些变化了。成家了是吧？啊，对，成家了。小孩多大？小孩1岁几个月了。 Chaoshu está más moderno y más verde ahora. Hay muchos edificios nuevos. 改变生活很多了。2019年10月1号进渔民新村啊，这那边是我家。嘿，这是我们的淡化水，它现在的水量也特别好，也特别清澈。它是淡化的啊，对。哦。 中国人给过我们海南拉过来的冷冻水，就是平常煮饭呐、煮海水吃的啊。就是我们从海南带过来的菜啊、肉啊，现在补给都很到位。我带你上2楼看到住的房间啊。啊，空气好了，凉快，海景别墅。这是你们家3口是吧？对，老婆和我，小孩子这。 怎么这么大了？对，新加坡。Cuando visitamos por primera vez la isla Chaoshu, la familia Chen vivía en un cobertizo improvisado. 不方便的是水。 Ese mismo año se construyó en la isla una planta desalinizadora de agua de mar, con 2 generadores eléctricos. Visitamos la familia Chen nuevamente en 2016.
mucho había cambiado en 2 años. Chaoshu tenía electricidad, redes 4G y agua potable. Esta es nuestra tercera visita a Chaoshu. En una década, esta antigua base pesquera se ha convertido en un moderno pueblo de pescadores. Pero el mayor cambio está en la forma de pensar. 这就是我们生活的环境嘛。到儿子长大了，就带着儿子上来，一起居住，守护我们美丽的海岛，就是幸福在一起嘛。Chen Ziyu y su padre Chen Yihu salen a pescar casi todos los días. 我们一般都是吃中午饭了就出来了，都是4个小时左右。 En mayo comienza la veda de pesca de 3 meses, parte de los esfuerzos de conservación de recursos pesqueros de China. Como resultado, padre e hijo suspenden temporalmente las actividades para proteger su mar de oro. 这个岛周边的环境很好，它的水也很深蓝，没有污染。这边海草一般都是生长裸的，1年4季它都在长。 靠我们自然的游泳，看到螺就捡上来。螺就是那些小土啊，还有那些海草什么的，它自然野生每年都有。我们人工这样捡螺的、捕螺的，从上一代到现在了。这样捕螺的方式对环境的影响是不是相对的小一点？没有影响的，海龟啊、玳瑁啊、砗磲啊这些类的我们都不能捕。我们生活主要属于这片岛礁的环境。以后我们世世代代还有后辈的人还要过来守护这片祖宗海、这片岛礁。 Desde 2017, los pescadores en las islas Xisha han formado equipos de guardaparques para supervisar el sistema de protección ecológica integral de las islas. Fu Mingyou fue uno de los primeros integrantes. Plantan árboles, recogen basura arrastrada por el mar, rescatan tortugas marinas y protegen aves marinas. 每天都看，早上一遍，下午一遍，用我们当时位呢就在海边来修护。整个岛上当时没有管理的时候，垃圾桶堆。 到处都有，里面也有，外面也有，都是外国垃圾。 Fu Mingyou dice que en los últimos años la mayoría de la basura en el mar proviene de otros países, según indican las etiquetas. 都是我们行为的清理，清理以后就运到我们的环保站分类xử理。 El mayor orgullo de Fu Mingyou es el camino que rodea la isla. 我们海岛非常适合这种椰子树，种植率很高。这些椰子树是16年种了，大概有几百棵。16年我们来的时候，当时的种的这个椰子树其实就这么大的苗。对，当时就这么大的苗。 Estos cocoteros fueron plantados durante nuestra segunda visita. Zansha implementó diversos métodos creativos para proteger el ambiente. Lanzó una campaña virtual de adopción de árboles. Me inscribí también. I hope it can survive the stormy winds and it can grow strong and tall. It gives me special connections here, and that's another reason that we will continue returning to Sansha. Este es el pequeño árbol de la foto. 越来越密，越来越好，越来越高。现在成了咱们赵树的一个风景了。对，8年的变化太大了。 整个环岛路都有我们的椰子树，整个变成一个绿色的宝岛了。 Fu Mingyou dice que el sueño de reverdecer el azul se ha hecho realidad. 我也想象不到我有今天的环境，就想活的这种感觉，一草一木、一缸一瓦都是我们干出来的。这岛里面就把我们自己的赵树岛就跟家一样近，绿水青山就是金山银山。 Ahora, muchas especies de aves consideran la isla su hogar. 这个观鸟海，我们的鸟到季节的时候都飞到我们这个。21年当时进了之后，我们自己就观察我们的鸟，候鸟飞回来的，密密麻麻都是鸟，鸟类很多，海鸥、大口鹰鸥，有白面鸡，有山鸟、赏鹿鸥都有。
现在我们三沙这个海域都是新设的，水是玻璃水，岸是白沙滩，岛是绿油油的。以后我们就想祖宗后代保护我们岛礁。 Esta es la isla Yongxin, la sede del gobierno municipal de Sansha. Es un modelo de éxito del desarrollo nacional en el mar meridional de China. Chen Yanhua, subdirector de los comités de trabajo y de gestión de la isla, está a cargo de la protección ambiental. Cree que la protección ecológica es indispensable para salvaguardar la soberanía. 原来这一块基本上都是大型的一个垃圾场，整个把我们岛的那个生态环境就破坏掉了。三沙设施后马上就进行了个岛礁综合整治，首先岸线修复，然后进行大量的植树造林。现在我们永兴岛的绿化率基本上达到95%以上，裸露的地方基本上都绿化。这一块就是我们的针叶樱桃园，它呢占地面积大概是1000多个平方。这个针叶樱桃果啊，它就是那个 VC 含量特别高。 我们岛上以前长期有很多那口腔溃疡，那么这个果吃了以后啊，效果很好。我们经过不停的那个试验以后，就拿椰蓉跟那个珊瑚沙在一定的红土混合搅拌，它的吸水性特别强。那么它跟沙土混合在一块以后呢，起到了锁水的作用，而且呢就把这个土壤就彻底改变了。咱们这个 Las aguas residuales de Yongxin no se vierten. Diariamente, 550 toneladas de agua tratadas se utilizan para la ecologización. 我需要大量的水来进行绿化，这个绿化用水我要用那个海淡水来化，成本太高啊，所以说我们正好变废为宝。 El secreto del rápido reverdecimiento se debe a que casi todas las islas tienen sus viveros, cultivan sus propios árboles. 咱们现在这个里面呢有2种苗。 一种呢是我们从小培养用种子发出来的一种苗，咱们主要重点的是嫁接，把它的枝头剪下来以后进行插着嫁接的，它的成活率就非常高。我们这个苗圃是建立了有2年多，日常的话每一批次大概有4到5千棵苗，它大概培育了有20多万棵苗木出来了。 La protección ecológica de la isla Yongxin forma parte de la agenda Reverdeciendo el Azul de Sansha. La geografía única del mar meridional de China llevó a enfrentar grandes desafíos para lograr este ambicioso plan. Por ello, Sansha inició el sistema del jefe de isla en 2017. El programa piloto comenzó en Qilianyu, un grupo de 7 islas en forma de arco, incluidas Zhaoshu y Xishazhou, en las islas Xisha. Zhang Tafeng era jefe de la isla Xishazhou, a unas 3 millas náuticas de su casa en la isla Zhaoshu. Apenas asumió el cargo, inmediatamente tomó la iniciativa de reverdecer la isla. Visita Xishazhou con frecuencia para plantar y cuidar árboles. 西亚州以前呢是都是白乎乎的，都是一片的沙子，一棵树都没有的。是三沙建设以后了，我们就种了第一批是生态环境对那个转折点。Aquel punto de inflexión ya estaba dando frutos cuando visitamos por primera vez Xishazhou en 2014. Xiao Jie, el primer alcalde de Sansha, explicó su prioridad. 通过这个生态环境保护，来使到三沙更加美丽，也使到我们的政权的建设进一步的推进。Hoy, la tasa de ecologización ha superado el 90% en Xishazhou. Es una historia exitosa de gestión para China. 西沙洲整个州啊，它是在礁盘最中间，岸线周围。